Vamos a resolver el sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. En este video lo haremos mediante el método determinantes. Trabajar con determinantes significa trabajar con una matriz, es decir, con un molde. Para ello debemos tener en cuenta que las ecuaciones deben estar ordenadas, es decir, en el primer miembro debemos tener el término de la x, el término de la y. En el segundo miembro debemos tener el término independiente. Lo mismo con la segunda ecuación. En el primer miembro el término de x, el término de y, y en el segundo miembro el término independiente. Entonces, vamos a comenzar calculando el valor de la x. Para ello vamos a trabajar con dos columnas en el numerador y dos columnas en el denominador. Las columnas siempre son columna de los coeficientes de x y columna de los coeficientes de y. Lo mismo en el denominador, coeficientes de x, coeficientes de y. Ahora bien, cuando vamos a trabajar en el numerador, si estamos calculando el valor de la x, pues entonces a la columna de la x, de los coeficientes de la x, los vamos a sustituir por los términos independientes, es decir, menos 9 y menos 7. Menos 9 y menos 7. La columna de y la vamos a reemplazar por los coeficientes de y, es decir, 1 y 5. Lo mismo vamos a hacer ahora entonces en el denominador. Vamos a escribir los coeficientes de x, que son menos 3 y 4, y en la columna de y vamos a escribir los coeficientes de la y, es decir, 1 y 5. ¿Cómo resolvemos ahora? Vamos a multiplicar la diagonal principal, es decir, menos 9 por 5, menos 9 por 5, y a eso le vamos a restar el producto de la otra diagonal, es decir, menos 7 por 1, o 1 por menos 7 es lo mismo. Vamos a ponerlo entre paréntesis por 1. Lo mismo vamos a hacer para el denominador. Vamos a buscar el producto de los coeficientes de la diagonal principal, o sea, menos 3 por 5, menos el producto de 4 por 1. Vamos a resolver. Esto nos da, separamos en términos, esto nos da 9 por 5, 45, menos, por más, menos 45, 7 por 1, 7, menos por menos, más. En el denominador nos queda menos 3 por 5, que es menos 15, menos 4 por 1, que es 4. Si resolvemos, tenemos menos 45 más 7, eso nos da menos 38. Si ahora hacemos menos 15 menos 4, esto nos da menos, debo, menos 19, y si hacemos la división, 38 dividido 19 nos da 2, si hacemos choque de signo, menos por menos nos da más, por lo tanto el valor de la x es 2. De la misma forma vamos a calcular el valor de la y. Volvemos a trabajar con columna de x, columna de y para el numerador, columna de x, columna de y para el denominador. Como en este caso vamos a averiguar el valor de la y, entonces la columna de x la vamos a completar con los coeficientes de la x, o sea, menos 3 y 4. Estamos resolviendo y, por lo tanto, la columna de y va a contener los coeficientes no de y, sino los términos independientes, es decir, menos 9 y menos 7. De nuevo, si estamos averiguando de y, el valor de y, entonces la columna de y la vamos a sustituir por los términos independientes.
En el denominador siempre escribimos los coeficientes de x y los coeficientes de y. O sea, menos 3 y 4 en la columna de x, 1 y 5 en la columna de y. Y entonces ahora vamos a buscar la diferencia, siempre es la diferencia entre la diagonal principal, que es menos 3 por menos 7, menos 3 negativos, vamos a ponerlos entre paréntesis, y el producto de la otra diagonal, la diagonal secundaria, o sea, 4 por menos 9. Lo mismo vamos a hacer con el denominador. La diagonal principal, que es menos 3 por 5, menos el producto de la diagonal secundaria, o sea, 4 por 1. Vamos a resolver ahora entonces los productos y nos ha quedado 3 por 7, 21, menos por menos es más, o sea, 21. 4 por 9, 36. Hacemos el choque de signos, menos por menos, eso nos da más. Lo mismo en el denominador, menos 3 por 5 nos da menos 15, 4 por 1, 4, o sea, menos 4. Por lo tanto, nos queda en el numerador 36 y 21, 57. En el denominador tenemos 19. Debo 15, debo 4, debo 19. Si hacemos la división, 57 dividido 19 nos da 3. Hacemos el choque de signos, más por menos, menos. Por lo tanto, ahí ya tenemos averiguado el valor de la y, menos 3, con lo cual terminamos de resolver el sistema.